Ya, ahí estamos grabando. Perfecto, muchas gracias. Que magnitudes físicas es algo que nunca les van a preguntar, o podrían preguntarles, pero probablemente no lo van a hacer. La cosa es que ustedes tienen que manejarlo porque en otros ejercicios implícitamente lo van a tener que estar ocupando todo el rato. Para otros cálculos y cualquier tipo de ejercicio siempre tienen que como tener una noción de esto. A ver, vamos a... Ya. Ya, las magnitudes físicas lo que hacen es describir fenómenos naturales y se dividen en 4 tipos. Tenemos las magnitudes físicas derivadas. Voy a verlo acá. Derivadas, fundamentales, escalares y vectoriales. Ya, las escalares y las vectoriales las vamos a ver después como en más detalle, pero las fundamentales son las que define el sistema internacional, son las de la tabla que tienen ahí abajo, y las derivadas son magnitudes que vienen de las fundamentales, como que combinaciones de las fundamentales llevan a las derivadas. En el sistema internacional, esta es la tabla que las define, son 7 me parece, sí, 7 magnitudes fundamentales. No es necesario que se las aprendan, para nada. En verdad las que más van a ocupar son la longitud, masa y tiempo. No tienen que aprenderse los amperes y cosas así. Puede ser que se los pregunten, podría llegar a pasar, pero lo más probable es que no sea así. Y tampoco los van a ocupar. Los que van a ocupar todo el rato es lo de longitud, masa y tiempo. Eso básicamente es como tienen que tener la noción del sistema internacional, pero nadie les va a decir como ya, según el sistema internacional. No, eso probablemente no va a pasar. Luego tenemos el análisis dimensional, que es el principio de Fourier. Ya, Ay, tiene mal internet, Fernando. No te preocupes, igual después va a estar grabado y ahí lo vas a poder ver. ¿Me pueden confirmar en todo caso que aparezca la... Sí, vas a quedar presente, no te preocupes. ¿Me pueden confirmar que en la esquina esté el símbolo de grabando? Porque a mí me aparece abajo, pero como mi formato es distinto al de ustedes. Ya, perfecto. Confirmo, Sí, profe. aparece. Ya, Sí. Aparece, sí, sí. ya, muchas gracias. Ya, el análisis dimensional es como, Profe, disculpe, ¿puede agrandar un poco más la pantalla? hoy no se Porque ve, no se logra ver bien. ahí, ¿se ve? Ahí sí, excelente. Ya, perdón. Ya. El análisis dimensional nos dice como qué cosas podemos sumar. Por ejemplo, yo no puedo sumar 5 segundos con un metro, como que no tiene sentido. Como que acá la explicación igual es medio confuso verlo, pero en verdad es muy lógico. Como yo no puedo agarrar un metro y sumarle un segundo porque no significa nada. Como que no tiene sentido. Entonces, como que, y también como el comienzo y el final de una ecuación tiene que tener las mismas unidades, que es, por ejemplo, si yo tengo algo en metros a un lado, al otro lado también me tiene que dar metros. Si yo estoy calculando velocidad, como todo lo que estoy sumando, al final, al otro lado, de nuevo me tiene que dar algo que esté en unidades de velocidad, que sería metros en segundo. Entonces, un ejemplo sería esta ecuación que tenemos acá abajo. Esta es la ecuación de, como que la van a ocupar en cinemática para calcular la distancia recorrida de un cuerpo, puede ser un auto o algo así. Y acá si se fijan, las unidades calzan, cosa de que todo tenga sentido. Igual ustedes van a tener una guía de esto, como la guía que yo tengo acá también de referencia, se las voy a subir a la página del Preu y ahí van a tener como toda la materia anotada, además de unos ejercicios. Así que ahí van a poder verlo todo de nuevo. Y así se fijan, en esta ecuación, la xy es la posición inicial. Esta fórmula es así. X de t se refiere a el lugar en el que yo estoy en el tiempo t. Entonces, el lugar está en unidades de longitud. Después, la x sub y sería el lugar en el que yo me ubico en el primer instante, como al inicio. Entonces, de nuevo sería unidad de longitud. Después tenemos velocidad por tiempo. La velocidad sería metros en segundo. Metros en segundo sería longitud partido en segundos, que sería tiempo. Y después por tiempo de nuevo. Y por último tengo otro término, que es aceleración, que es metros en segundo cuadrado.
los metros serían longitud y los segundos al cuadrado sería tiempo al cuadrado. Entonces tendríamos partido en longitud partido en tiempo al cuadrado. Y después tenemos por tiempo al cuadrado, que de nuevo sería unidad de tiempo al cuadrado. Si se fijan, todos los términos, yo estoy multiplicando cosas con unidades diferentes. Por ejemplo, longitud partido en tiempo por tiempo. Longitud partido en tiempo es distinto que tiempo, pero como lo estoy multiplicando, lo puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer es sumar cosas con diferente unidad. Entonces, acá se me simplifican todos los términos y me quedan puras unidades de longitud a la derecha, que son la unidad de la izquierda. Entonces, ahí se cumplen las dos cosas que se tienen que cumplir en este análisis. Entonces, en pocas palabras, esto sería que para sumar o restar, sumas tiene que tener la misma unidad y que a ambos lados de la ecuación también tienen que tener las mismas unidades para que todo tenga sentido. Desde el principio se llama principio de Fourier, tampoco es importante conocer el detalle de eso, pero como entenderlo al momento de hacer ejercicios es muy útil. Ya, después tenemos transformaciones, que es cuando nos piden pasar, no sé, de metros en segundo a kilómetros por hora o al revés. Y hay ecuaciones, como fórmulas para esto. Me parece que kilómetros a hora, metros en segundo, ida y vuelta, había como 5 partido en 18 o algo así, pero en verdad como que no vale la pena aprenderse esas fórmulas, como que no tiene sentido, tendría que aprenderse 1 millón de transformaciones y eso es como, no se puede. Lo que tienen que ustedes hacer es aprender a hacerlo como para cada caso. Lo que yo recomiendo es que pasen como por arriba y por abajo de forma independiente. Por ejemplo, si yo tengo kilómetros y lo quiero pasar a metros, yo sé que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, si tengo acá kilómetros en hora, sería igual a 1000 metros partido en algo que ya vamos a calcular. Y después, si yo tengo, por ejemplo, horas, oigan, si algo no se entiende, oigan, díganme, por si acaso, como no sé si algo no queda claro o algo así. Ya, después, si tienen horas y las quieren pasar a segundos, yo diría lo más fácil es pasar de horas a minutos, que es 1 hora es igual a 60 minutos. Y yo sé que 60 minutos son 60 por, o sea, minutos a segundos sería 60 minutos por 60 segundos, que esto es igual a 3600. Entonces, después en la ecuación de arriba, me quería dejar abajo los 3600. En verdad, si lo hacen como por separado es mucho más simple y si no, no se tiene que aprender unas fórmulas horribles que no valen la pena. Entonces acá simplificaríamos, nos quedaría 10 partido en 36, que igual 5 partido en 18 que les decía. Como que se lo podrían aprender de memoria y tal vez en algunos casos les va a ahorrar tiempo, pero como yo una vez intenté aprendérmelo, no me acordaba si era 5 partido en 18, 18 partido en 5, lo que sea, y como que no vale la pena. Así que cuando quieran transformar algo, lo que les recomiendo siempre es transformarlo de arriba, transformarlo de abajo y juntarlo y simplificar. Les voy a dejar anotado eso. Al final del PDF les voy en todo caso ir dejando resúmenes de como la materia con las cosas más importantes, así que igual ahí van a poder encontrar todo eso. Transformar parte de arriba y abajo por separado. Dos, juntar. Y tres, simplificar. Y eso básicamente sería cómo transformar las diferentes unidades. Acá también hay muchos prefijos, o sea, como formas en las que se los pueden decir. Tampoco se lo tienen que saber de memoria, para nada, pero hay algunos que es útil como tener una idea. Por ejemplo, kilo significa 1000. Por ejemplo, 1 kilogramo, 1000 gramos. 1 kilómetro, 1000 metros. Eso es como, asumo que es como ya intuitivo prácticamente, todos sabemos eso. Después, ¿qué cosa? Por ser 1 centímetro de 100, 1 centímetro sería un pedacito como de 1 metro partido en 100 centímetros, ahí sería centímetro. Y mili también, son cosas que
son muy lógicas, pero nadie les va a preguntar como directamente dímelo, como cómo se dice, no sé, cuál es el prefijo de 10 elevado a 9. No, eso no va a pasar. Ya, después tenemos las como magnitudes que más van a ocupar como constantemente, que son las magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son como las más sencillas, que solo son un número que tiene módulo. Tenemos un número. Por ejemplo, 5 centímetros sería un escalar, porque no tiene dirección, no tiene sentido, solamente es un número que tiene módulo, que es como lo que vale. No, eso no tiene más profundidad que eso. Y después tenemos las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales sí son más complicadas porque tienen módulo, dirección y sentido. El módulo es como lo que vale o lo que pesa. En el caso de vectores que sean flechas, el módulo sería el largo de la flecha. Después, acá se puede ver el ejemplo. Ya, el módulo sería en el fondo en esta flecha, su largo. La dirección sería como hacia dónde apunta. Por ejemplo, si yo tengo este lápiz y está así o está así, esta es la dirección. Y después tenemos el sentido que es la punta del lápiz. Como si yo tengo el lápiz así, horizontal, y después yo pongo el lápiz así, tiene la misma dirección, porque en los dos casos está horizontal, pero tiene diferente sentido, porque la punta está apuntando hacia lados diferentes. Eso es súper importante. En caso de flechas, el módulo, a ver, módulo normalmente se representa con dos flechas, por ejemplo, el módulo del vector A se representa así o con una rayita, el módulo de A, y en un vector, por ejemplo, acá vamos a tener otro vector que es el vector J, va a tener coordenadas x, y. El módulo de J, que sería calcular el largo, sí, no te preocupes, Camila, vas a quedar presente igual. A ver, le voy a sacar una foto a la lista de participantes para dejarlos anotados y después pasar la lista yo, por si acaso alguien no queda. No se preocupen, si tienen mal internet van a quedar presentes iguales. Y si alguno viene y no, por X razón, yo lo ingresé mal y quedó ausente, obviamente me hablan, me mandan un WhatsApp o me mandan un mail y me avisan y yo lo cambio, no se preocupen. Ya, el módulo en este caso sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ese sería el largo del vector. Y esta fórmula sale del teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si yo tengo acá un vector, ya, este va a ser el vector j. Y acá su x, vamos a tenerlo en el plano cartesiano, su x es 5 y su y, a ver, acá va a estar el y, su y es 3, por ejemplo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es raíz de cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y eso sería lo mismo de acá arriba. Entonces, el módulo del vector j acá sería la raíz de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, que sería igual a 9 más 25, que sería igual a la raíz de 24. Ya. Esa sería la forma de calcular el módulo de los vectores. Una cosa muy importante, que es una confusión que no pueden tener, es la confusión entre rapidez y velocidad. Eso tiene mucho que ver con esto. La rapidez es un escalar. Acá vamos a poner ejemplo de la rapidez. Y una magnitud vectorial sería, por ejemplo, la velocidad. Ya, si dos autos van a 5 kilómetros por hora y uno va hacia el norte y el otro va hacia el sur, los dos tienen la misma rapidez, porque los dos van a 5 kilómetros por hora, pero no tienen la misma velocidad, porque uno va hacia el norte y el otro va hacia el sur. Y la velocidad tiene módulo, dirección y sentido, entonces, porque es un vector. Entonces, si un auto va a 5 kilómetros hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, en cada caso tiene velocidad distinta. Si yo, por ejemplo, voy manejando mi auto a 5 kilómetros por hora, de nuevo, y llego a una esquina y doblo, cambia mi velocidad,
aunque siga a 5 kilómetros por hora, porque estoy en otra dirección. Entonces el vector se movió. Cualquier cosa que cambie en el vector hace que cambie su velocidad. O sea, que cambie como sus características, en este caso la velocidad. Entonces, si yo voy a 5 kilómetros hacia adelante y empiezo a ir a 5 kilómetros hacia atrás, también cambié. Mantuve mi dirección, mantuve mi rapidez, porque sigo estando a 5 kilómetros por hora, pero el sentido luego mantuve la rapidez, no sé si lo dije bien, pero cambié mi sentido, porque ya no estoy yendo hacia adelante, ahora estoy yendo hacia atrás. Así que mi velocidad es distinta. Esa es una cosa como muy importante. Otra cosa es que la rapidez es igual al módulo de la velocidad. Es como el valor absoluto de su velocidad al final. Es como si yo voy a 5 kilómetros, menos 5 kilómetros porque estoy yendo hacia atrás. Mi velocidad sería menos 5 kilómetros por hora en tal dirección, bla, bla, bla. Pero mi rapidez sería 5, que sería el módulo de la velocidad. No sé si queda claro eso, pero es muy importante. Ah, bueno, acá tenía otro ejemplo de un vector como para calcular eso que hice con la J, de calcular su módulo. Acá como que hay una forma de anotarlo, pero es como, siento que no vale la pena. Por ejemplo, acá podemos tener en muchos libros lo van a ver así en todo caso, así que puede ser bueno verlo. Acá tenemos el x1, vamos a tener un x1 que va a ser 2, porque acá estamos en el 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X2 que es igual a 8. Y después acá vamos a tener el i1 que va a ser igual a 1. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, creo que ya está el 5. El i2 va a ser igual a 5. Entonces, el módulo de este vector, ahí la fórmula se pone fea, pero en verdad es muy sencillo. El módulo, a este vector, ¿cómo le vamos a poner? Le vamos a poner O. El módulo de O sería igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más la raíz de i2 menos i1 al cuadrado. Pero en verdad es como uno dice que lata aprenderse esto, cuál va antes, cuál va después, como que en verdad lo que se tienen que acordar es que el módulo es esto por esto. O sea, es el x2 menos x1 les da toda esta cosa de acá abajo. Pues si se fijan, yo lo que haría, como lo más práctico sería decir ya, ¿qué tan largo es esto de abajo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Después diría, ¿qué tan alto es la cosa? 1, 2, 3, 4. Entonces diría, ya, como el vector es el vector 6, 4. Pero si se fijan, el x2 menos el x1 sería 8 menos 2, que me da el 6. Y el i2 menos el i1 sería el 5 menos 1, que me daría el 4. Como que pueden aprenderse la fórmula o lo pueden hacer más intuitivo, el que les acomode más. A mí por lo menos me acomoda más ver el gráfico y empezar como yo a decirlo que empezar a pensar la fórmula, pero las dos formas sirven, en verdad el que les acomode. Así que no se preocupen por eso. Ya, después tenemos álgebra de vectores. Con vectores se pueden hacer como varias operaciones, acá vamos a ver las principales. Y partimos con la más simple, que es la suma. La suma, si lo ven en este dibujo, esta es la forma como gráfica de verlo. Después también vamos a ver la forma como de hacerlo de forma escrita. La forma de hacer una suma vectorial es agarrar el primer vector y en su punta poner el segundo vector. Y luego de la base del primero, hacer una flecha hasta la punta del segundo. Eso nos da la suma. Entonces, si se fijan, acá yo tengo el primer vector, que sería b. A ver, voy a tratar de anotar. Ya, acá tenemos el primer vector, que sería b. Y en su punta pongo el otro vector, que sería el u. Y trazo una flecha que vaya de la base del primero a la punta del segundo. Ustedes dirán, ya, pero ¿cómo sé cuál va antes, cuál va después? Está lo mismo. Si ustedes hicieran lo mismo y pusieran el u y después, a ver, voy a tratar de anotarlo, no sé si vaya a ver tan bien, pero si yo agarro acá el u y le pongo el vector b acá, en la punta del u pongo ahora la base del b, que es lo mismo, pero uno primero y el otro después, y trazo una flecha que va a ir desde la base del primero a la punta del segundo, me da este vector, que si se fijan es igual al otro que teníamos antes. Este es igual a este otro. Entonces, igual que como sumar números, 5 más 3 es igual que 3 más 5, acá pasa lo mismo.
como suma de vectores, da lo mismo cuál va antes, da lo mismo cuál va después, les va a dar el mismo resultado. La forma de ver la suma de vectores es como numéricamente, es también muy sencilla. Por ejemplo, el vector a, b más el vector c, d es igual a más c, b más d. Sume las x y sume las y. Por ejemplo, si tengo el vector 5,4 más el vector 1,0, sería 5 más 1,4 más 0, que esto sería igual a 6,4. Ese sería el vector. Es bien sencilla esta suma. Después tenemos la resta, que es casi que lo mismo que la suma. En verdad, la resta de vectores como tal no existe. En verdad, lo que se dice cuando uno trabaja con vectores es que se suma, pero se le suma el opuesto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agarrar, ya de nuevo, el a, b menos el c, d, su resta sería, la forma como oficial de hacerlo, sería hacer a, b más menos 1, que sería en verdad cambiar los signos nomás, más menos 1 por c, d, que esto sería igual a b más menos c, menos d, que esto sería igual a menos c, b menos d. Como que no tiene que aprenderse esa definición oficial, pero eso es como se dice correctamente. Pero en verdad es lo mismo que con la suma, solo que con la resta. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, el vector 1,1 menos el vector 0,4, sería 1 menos 0, 1 menos 4, que sería igual a 1, menos 3. Esa sería la resta de vectores. Y acá tenemos la forma gráfica de hacerlo. Si se fijan acá, en vez de como en la suma poner como punta con base, acá ponen base con base. Y luego trazan el vector. Ahí es donde está la diferencia. Y ya. Luego tenemos la ponderación. La ponderación es cuando yo tomo un vector y lo multiplico por un escalar. Entonces yo, por ejemplo, tengo este vector. Vamos a decir que esto es 3 y esto es 2. Entonces sería el vector j de nuevo. Y el vector j sería igual a 3,2. Ahora, si yo quiero ponderar este vector, lo multiplico por un escalar. Entonces ya, supongamos que yo voy a ponderar j por 2. Entonces multiplico j por 2, que sería igual a 2 por cada coordenada, 2 por 3,2, que sería igual a 6,4. Y el vector no cambia su dirección, no cambia su sentido, a no ser que yo lo estuviese multiplicando por un número negativo. Si lo estuviese multiplicando por un número negativo, se darían vuelta todos los signos y el vector pasaría de ir hacia allá a darse vuelta hacia el otro lado. En este caso, que lo multipliqué por 2, sería que su largo aumenta el doble. Entonces, acá, en vez de medir 3, va a pasar a medir 6. Entonces me va a quedar del doble de largo. Y ahora, en vez de medir 2 el i, va a medir 4. Entonces va a ser el doble de largo. El doble de alto también. Sería 4, esto sería 6, este sería el vector j por 2. Ponderar en el fondo es cambiarle el largo, a no ser que yo quiera cambiarle también el sentido, que lo tendría que multiplicar por algo negativo. Entonces, si yo tengo el vector, ya, vamos a ponerle la c, ¿o qué letra le voy a poner? Ya, la k. La k. K es igual a un escalar, que como lo vimos, un escalar era un número solito. 1 es un escalar, 4 es un escalar, 4,2 es un vector, pero como esto es ponderación, va a ser por un escalar. K por el vector a, b sería K por A, K por B. Esa es la lógica. Luego tenemos el producto punto. Bueno, ahí sí entre paréntesis, escalar, y ustedes dirán, ya, pero lo que acabamos de ver igual es por un escalar. Es porque el producto punto es cuando yo multiplico dos vectores y me da un escalar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, A, B por
C, D, lo que yo tengo que hacer es que me dé una escalar, o sea, un número solito, y la forma en la que esto se multiplica sería A por C más B por D. En el fondo, si yo anoto el vector de forma vertical, por ejemplo, AB, o saben que ni siquiera están como ponerlo vertical, es mejor ponerlo uno arriba del otro. A, B por C, D, significan sería el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo, A con C, B con D y se suma. Entonces, si yo te hice un ejemplo que fuese 5,1 por, a ver, pongámosle un 0, siempre pongo ceros ya, 0,2 sería 5 por 0 más 1 por 2. Esto me daría 2, que es un escalar. Ahí yo noté producto escalar porque también existe el producto vectorial, que sería el producto cruz. El producto cruz es cuando yo multiplico dos vectores y me da un tercer vector. En todo caso, el producto cruz no se los van a preguntar. Eso en verdad, si es que se lo llegaran a preguntar, se lo preguntarían en mate, pero de nuevo es bueno que tengan una idea de que existe. El producto cruz es cuando yo multiplico vectores y el resultado es otro vector, pero este vector tiene una característica especial que es que me da otro vector, pero que es perpendicular a los otros dos vectores. Entonces me da otro vector perpendicular a los otros dos vectores. Este producto se ocupa más como en tres dimensiones. Por ejemplo, yo tengo este vector, tengo otro vector acá, y para que algo pueda ser, a ver, ¿con qué lo puedo ocupar? Con otro lápiz. Ya, tengo estos dos lápices. Tengo uno acá y el otro acá. Y si quiero, con el producto cruz tengo que obtener otro vector, pero tiene que ser perpendicular a estos dos. Y no, para acá no me da perpendicular, o sea, no forma 90 grados con ninguno de los dos. Y la única forma de que otro vector forme 90 grados con los otros dos es que se salga del plano. Acá estamos en un plano 2D, entonces el tercer vector para formar 90 grados con los otros dos vectores se tiene que salir como así o salirse así hacia atrás. Y de esta forma forma 90 grados acá, 90 grados acá y 90 grados estos dos. Y acá me quedan tres vectores que son perpendiculares y forman un plano. Esa es la funcionalidad de este producto. Ya, después tenemos la proporcionalidad. Esto no está en la guía que yo les voy a dar, o sea, la guía que les voy a subir, pero es bueno que lo sepan. Esto es muy importante, no está en la guía, pero como que siento que este es el momento de verlo porque como que no se pasa tanto como materia, pero hay que tenerlo muy claro porque eso sí que se los van a preguntar. Les pueden decir, si puedo mostrar el producto cruz, sí, obvio. Ahí se ve. Ya. La proporcionalidad, eso sí que se les pueden preguntar bastante directamente. Les dicen ya, imaginemos que el tiempo es directamente proporcional, no sé, con la posición o otro tipo de relaciones. Entonces los van a tener que ocupar harto. No sé si ya copiaron, como avanzo. Ya, bacán. También otra cosa que es importante, o sea, no sé si está importante, pero la razón del producto cruz es que el producto cruz se anota con una cruz. Por ejemplo, A, B, cruz, C, D, que me daría otro vector, y el producto punto C simboliza con un punto. Por eso se llama así. Ya. La proporcionalidad directa, oigan, si tengo muy chueco todo, díganme, como que no me doy cuenta cómo se ve en la pantalla a veces y siento que no ven. Ya. La proporcionalidad directa es cuando y partido en X es constante. La K casi siempre la voy a ocupar como constante, es como típico ocupar esa letra. K es una constante. Ya. La proporcionalidad directa significa que si una cosa aumenta al doble, la otra aumenta al doble. Por ejemplo, tenemos y partido en X es igual a 5.
Entonces, si quiero que todo el rato sea igual como al mismo número, si el de arriba aumenta el doble, el de abajo también tiene que aumentar el doble. O sea, ya, 10 partido en 2 es 5. Entonces, si yo multiplico el de arriba por 2, sería, a ver, lo voy a anotar al lado. Entonces sería 10 por 2 sería igual a 20. 20 por cuánto me da 5 partido en 4, o sea, 20 partido en 4 me da 5, partido en 4. Como que el de arriba aumenta el doble y el de abajo aumenta el doble. El gráfico se ve así, no necesariamente así, puede estar más hacia arriba o más hacia abajo, pero la cosa es que es una recta y tiene que pasar por el origen, porque si no pasa por el origen, la proporcionalidad no es directa. Miren, si yo tengo este gráfico, por ejemplo, y acá yo tengo el punto 0,1, entonces, como que, si fijan, no me calza. Yo acá tengo el punto 0,0, ¿y cómo hago que multiplicando todo esto por algo, por K, no, ya no vamos a ocupar K, ya, por A, haz una escalar, ¿puedo hacer que de 0,0 por algo me dé el otro punto? No, no se puede. Que me dé el 0,1, no se puede, entonces no calza, no resulta. Hoy, no sé si, bueno, alguien quiere borrarlo, voy a dejar un segundo. No calza, entonces no les sirve. Tiene que pasar por el origen. Entonces acá, por ejemplo, si yo tengo ya esta recta, que acá pasa por el punto 0,0, y el punto, vamos a tener 5 y 2, pero el ir al 5, te va a ser el punto 2,5. Entonces acá podemos establecer la relación. Y ya acá tengo el punto 2,5 y más arriba tendría el punto, no sé, 4,10. Como que se mantiene la proporción. Voy a borrar. Esto también lo voy a borrar. Después tenemos la proporcionalidad inversa, que es lo contrario. La vez pasada teníamos una división, ahora tenemos una multiplicación, que es cuando y por x es constante. Acá uno aumenta, el otro disminuye. Por ejemplo, ya tengo 5 por 3 es igual a 5, 10, 15. 15. O mejor un número que sea más bonito. A ver, 5 por ya 6 es igual a 30. Ya, entonces el 30 se tiene que mantener constante. Si yo aumento el 5 al doble, entonces tengo 10, el otro disminuye a la mitad. A la mitad, 2. Aumenta, el otro disminuye a la mitad, me da 3 y acá me da 30. Entonces la proporcionalidad directa es uno aumenta, el otro aumenta, en misma proporción. Por ejemplo, lo multiplico por 2, al otro lo multiplico por 2. La proporcionalidad inversa es a uno lo multiplico por 2, al otro lo divido a la mitad. Como que tiene lógica. Si yo agarro el y lo multiplico por 2, entonces el x tiene que ir por un medio para que me dé la misma k, porque estos se simplifican. Y en este caso, como tenía división, si hago el y por 2 y lo divido en x por 2, de nuevo acá los dos se simplifican y me da el k de nuevo. Y este sería el gráfico de una proporcionalidad indirecta. Se ve también parecido, es una curva, eso es lo que importa. Acá no pasa por el origen claramente, pero eso es como la idea. La idea más importante es que sepan que uno aumenta el doble, el otro disminuye a la mitad. Eso es como la clave. Ya, con eso es como la materia de esto. Todavía no es como tanto materia tan dura, pero son cosas que tienen que saber. Hay unos ejercicios de la guía que están como que seleccioné los más importantes, pero eran en verdad en total 5, seleccioné 4. Pero creo que eran como los más, como había uno que se repetía, así que este metí con los más importantes. Así que los vamos a hacer. ¿Hasta qué hora es esta clase? Dura 1 hora 10, de 7:50 a 9, ¿o no? Hasta las 9. Ya, perfecto. Entonces, a ver, PTU, 2 minutos por pregunta, les voy a dar, ya, les voy a dar 5 minutos para que hagan los dos primeros, yo igual los voy a hacer y ahí los corregimos. Voy a dejar corriendo los 5 minutos.
Mm, mm, mm. ¿Puede acercar la imagen, profe, por favor? Sí, obvio, perdón. ¿Me dicen si se ve bien ahí? Oye, que la idea es que sean las dos primeras. ¿Se ven? Se ve un ejercicio. Chuda. Ahí. Ahí queda bien. Ahí se Gracias. ¿Se ven los dos? Perfecto. Sí, Juliana, no te preocupes, sal nomás. Hoy. Deja ver si te tengo presente. Voy a sacarle foto a tu nombre para después anotarlo y acordarme de pasar la lista. Oh, y hay una chica que se unió no hace tanto. Si me puede mandar un mensaje por interno si quiere, o bueno, si quiere general para dejarla anotada, que está presente. No te preocupes, chao, que estés bien. Ya, perfecto. Sí, todo lo voy a subir. Voy a subir la grabación, va a quedar en YouTube. Les voy a dejar el link en la página. También les voy a subir el PDF que yo estoy ahora escribiendo y les voy a subir la guía, que la guía tiene la materia y tiene estos ejercicios con las respuestas. Y oigan, me pueden decir Cata. En verdad, ningún problema que me digan así, pero si la acomoda al otro también, tranqui. No sé si ahí se ve, como que ahora a mí se me ve mejor, pero no sé si ustedes lo ven bien.
Sí, se ve bien la primera. ¿Y la otra no? Como que está cortada. Ahí está bien. Ahí, ya, perfecto. Ya, ahí pasaron 5 minutos. Vamos a verlas. No sé, ¿alguien quiere decir que le dio? ¿O que escribe por interno? ¿O hablar? ¿Cómo que hizo? No sé si alguien querrá, si no lo veo yo nomás. Bueno, veo que no hay voluntario, así que yo lo veré. Ah, no lo hiciste, no te preocupes. Lo vamos a ver ahora. Y va a quedar anotado, así que ahí van a poder verlo. Ya. Nos dicen, yo les No lo explico. entendí mucho, profe, así que por eso no lo hice tampoco. Ya, yo lo explico. No Yo se preocupen. tampoco lo entendí. Ya. Me piden primero pasar de... Pero, wait, ¿me entendieron lo que les expliqué antes de como pasar de como que las unidades tengan sentido a los dos lados de la ecuación y eso? ¿O también les puedo, o sea, también les puedo explicar eso de nuevo si quieren? Porque tiene que ver un poco con esto. O les explico el ejercicio al tiro. Ah, ya, bacán. Dale. Entonces nos dicen, tenemos los joules. El joule es un sistema, es una unidad de energía. Después lo vamos a ocupar, sí, después lo vamos a ocupar como en hartas unidades más. El joule es una unidad que es kilómetros, o sea, kilómetros, kilogramos por metros al cuadrado partido en segundos al cuadrado. Eso nos lo dan en el enunciado. Es como que nos digan, ya, la velocidad está en metros en segundo, que es como que la velocidad uno lo entiende, es como ya kilómetros por hora, metros en segundo, pero como que esta es una unidad que como que no hace sentido, kilos por metro partido en segundo, como que no tiene lógica, pero sale de alguna parte y en verdad es muy útil, solo que es como más difícil, no es tan intuitivo de pensarlo. Ya, tenemos esta unidad de energía y nos dicen que la longitud, masa y tiempo son respectivamente L, M y T. Entonces tenemos la longitud sería L, la masa sería M y el tiempo sería T. Entonces, yo tengo que pasar esto, pero de como el sistema internacional a las dimensiones. Las dimensiones, por ejemplo, yo tengo kilos, es masa. Si tengo metros o centímetros o lo que sea, todas esas son unidades de longitud. Entonces, ahora yo voy a hacer la transformación. Tengo kilos, y yo sé que los kilos miden masa. Muy importante, no miden peso. Lo vamos a ver igual después, pero los kilos son masa, no peso. Los kilos son masa, así que los kilos los escribo acá como masa. Chuta. Uy, se me borra todo, ya. Después tenemos metros al cuadrado. Los metros yo sé que es una unidad de longitud, que es longitud, y como tengo acá metros al cuadrado, entonces sería longitud al cuadrado. Y después tengo acá segundos al cuadrado. Y como yo sé que segundos es tiempo, sería tiempo. Y como está al cuadrado. Y eso me da metros por longitud al cuadrado partido en tiempo al cuadrado, que es la A. Y es la A, está correcto. Ahí me dijeron igual en el chat que era la A y está bien. Si alguien tiene alguna duda, a alguien no le quedó claro, o alguien quiere que lo explique de nuevo, en verdad no tengo ningún problema. Sí, no es como, es como acordarse un poco, pero después uno le agarra la mano y no es tan terrible. Es que Sí, es como de estos problemas que uno los lee y siente que son tan fáciles que no puede ser tan fáciles, que no puede ser exacto. tan lógico el resultado, entonces uno intenta hacerlo de otra forma. Sí, a mí igual me pasa que uno lo lee y dice como, ¿de qué me están hablando? Y uno ve joules y dice como, ¿qué tiene que ver? Pero en verdad es convertirlo, no es como, no hay que complicarse la vida. Ya, después tenemos que transformar de kilómetros en metros cuadrados partido en segundo y uno dice, ¿qué es eso? Como kilómetros, o sea, kilómetros, ¿por qué? Kilogramos por metro al cuadrado partido en segundo. Yo también lo leo y digo como, ¿qué es esto? Pero da lo mismo como para el ejercicio. Entonces tengo que transformar de acá a acá. Y vamos a hacer como algo parecido hoy. Se me paró de compartir la pantalla, a ver. Sí, no sale a nosotros. Sí, como que... ¿la siguen viendo? Ahí debería estar. Sí, sí la vemos. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a de nuevo hacer conversiones. Tenemos que acá que convertir de kilos a gramos. Entonces yo tengo 1 kilo
es igual a 1000 gramos. Después tengo acá de metros a centímetros. Chuta. Metros a centímetros sería un metro. Ya, oh, chuta, que le voy a siempre hay que anotar las unidades, hasta a todos se nos olvida. Kilo es, un kilo son 1000 gramos. Un metro son 100 centímetros. Y después de segundo a minuto, un segundo sería 60 minutos. Uy. Un minuto sería 60 minutos. Entonces después reemplazo, que es parecido a lo de la vez pasada. Entonces, si tengo gramos por centímetros al cuadrado partido en minutos, entonces veo, ya, un gramo, ay, ¿qué soy? Al revés, tenemos kilogramos por metros al cuadrado partido en segundos. Entonces yo veo, un kilo, ¿cuántos gramos son? 1000 gramos. Entonces pongo acá un 1000. Después digo, un metro, 100 centímetros. Entonces acá como el metros está al cuadrado, después tengo que también los centímetros elevarlos al cuadrado. Entonces digo, un metro, 100 centímetros, entonces sería 100 al cuadrado. Hay que mantener eso, porque a veces uno dice ya, lo paso como, se nos olvida el cuadrado y ahí queda la embarrada. Hay que también como mantener todas las cosas que estén elevadas. Y luego digo, un segundo son 60 minutos, así que diría 60. Ah, no, pero yo que les dije que un segundo era 60 minutos. No, pues, un segundo es un sesentavo de minuto. Em, entonces, porque un minuto sería 60 segundos. Entonces, al revés es 1 partido en 60. Entonces, acá sería partido en un sexto. No, partido en 60. Profe, ¿Sí? pero ahí sería mejor mantenerlo como fracción o pasarlo a decimal. No, fracción. Yo les recomendaría fracción. Porque, si se fijan, ahora, la fracción cuando yo divido, el 60 se pasa multiplicando para arriba. Entonces me quedaría 60 por 1000 por 100 al cuadrado. Es como mucho más cómodo trabajar ahí con el 60 que con una división, como el 60 se pasa para arriba. Y esto nos daría 60. Después acá tenemos un 2, 3, 0, un 2, 3, 0. Y acá tenemos 4 ceros, porque esto sería 100 elevado a 2. Entonces sería acá 1, 2, 3, 4 ceros. Pero esto está multiplicado por 10 acá. Entonces le tengo que poner otro 0. Y acá cuento un punto, otro punto, otro punto. Y ahí nos da la E. No sé si les queda claro, como que no vamos a alcanzar a ver los otros ejercicios, porque ahora termina la clase, pero van a quedar en la guía y si les acomoda, puedo dejar el desarrollo escrito, cosa que cuando yo suba este documento que escribí yo, también estén los ejercicios Profe, desarrollados. Cosa que... pero quedan 10 minutos. Ah, quedan 10. Ay, termina a las 9, pues sí, qué pava ya. Entonces, sorry. Veamos el siguiente. ¿Pero quedaron dudas con este? ¿Alguien que quiera como que lo vea de nuevo? ¿Sí? ¿Yo claro? Perfecto. Ya. Eh, ya, entonces les doy 2 minutos para eso y después lo vemos.
Ya. ¿Alcanzaron? ¿O les doy más tiempo? ¿O lo vemos nomás? No queda tantos minutos, así que yo creo que es mejor si yo lo alcanzo a explicar, por si acaso. Ya. Entonces, No, no, profe. ya. Tenemos dos móviles. Tenemos el móvil A y tenemos el móvil B. Nos dicen, el móvil A va de norte a sur a 8 metros por segundo. Entonces, esto sería la velocidad, porque si se acuerdan que la velocidad era un vector, entonces este sería el vector de la velocidad. Este sería con módulo 8, o sea, el largo de la flecha es 8 y esto sería el A. Y luego tenemos el B, que nos dicen que va de norte a sur, bla, 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 viaja de este a oeste. Ya va de izquierda a derecha. Confírmeme eso porque hasta yo me confundo. Oeste a este, de este a oeste, al revés. Ya, hacia allá. Eso es de oeste a este. Y va a velocidad de 15. Entonces, como que si se fijan, de norte a sur, ¿no sería de arriba para abajo? Sí. Efectivamente, ya. Sí. Si se fijan, como las flechas son como rectas, solo van, no están curvas, es muy fácil ver su largo, como que 8 ya va de arriba para abajo, su largo es 8 y listo. La largo es 8, no tengo que ponerme a calcular como el X, el Y, el módulo, es como ya eso nomás, solamente el largo de la flecha. Entonces, me dice, sumo las dos velocidades. Este es un vector, entonces tiene que tener coordenadas. Las coordenadas en el eje X no se mueve, entonces sería 0, y en el eje Y sería para abajo, sería -8. Y después tenemos el otro, que en el eje X se mueve hacia la izquierda, entonces sería -15,0, porque no se mueve en el eje Y. Entonces lo tengo que sumar. A más B sería la suma de vectores, 0,-8 más -15,0, que esto me daría -15,-8. Entonces ahora me están pidiendo la magnitud. La magnitud es el largo de la flecha que me va a dar, y ahí tengo que sacar su módulo. Y el módulo de los vectores era, por el teorema de Pitágoras, el módulo de AB, como, no, pues esto es A más B, sería la raíz de cada coordenada, que sería -15 al cuadrado más -8 al cuadrado. 15 por 15, ustedes en la PTU no puedo usar calculadora, pero yo voy a hacer trampa, 225, más 8 por 8, 64, que es igual a 289, que es 17. Y ustedes dirán como, pero ¿cómo me aprendo de memoria la raíz de 289? Ahí yo lo que les recomendaría es seguir dividiéndolo, ver si se puede dividir en 3, si se puede dividir en 2, y ahí como dejando los números más chiquititos, y ahí les va como a hacer mucho más sentido y van a poder sacar la raíz. En mate probablemente vean cosas así como tips que les puedan servir. Entonces, nos da 17, y solo tenemos dos vectores que tienen, o sea, dos alternativas, así que nos quedamos al tiro entre la B, que no sé por qué se llama G, y la J, que tampoco sé por qué se llama J, pero bueno. Y vemos la dirección. Y acá es donde entra lo de, como la suma de vectores. Yo tenía un vector acá, y le quiero sumar el otro vector, entonces tenía que poner la punta del primero con la base del segundo, y agarrar otra, o sea, como de la base del primero a la punta del segundo, formar el vector que es la suma. Entonces, si este era A y este era B, el celeste sería A más B. Y esto sería dirección suroeste, que es la B, y que es la respuesta correcta. ¿Dudas? ¿Alguien que no entendió algo? ¿Que repita algo? Profe, sabe que yo en el principio cuando mostró eso de la suma de vectores y ese tema, como que yo lo vi y dije, ay, qué enredado. Y ahora lo veo y es como súper fácil, o sea, no es súper fácil, pero es más fácil de entenderlo en la práctica.
Sí, Como en teoría sí lo vi, yo dije, oh, muchas letras. sí, Y muchas flechas y ahora todo. no, y ahora está muy fácil, ahora, o sea, a comparación con como lo vi antes, está ready todo. Me alegro. Por eso es que es muy bueno hacer muchos ejercicios, porque a veces uno ve la explicación y dice como, ay, como, ¿qué es esto? No entiendo nada, pero después como que lo ocupa en los ejercicios y tiene mucho sentido. Así que me alegro que haya quedado más claro. Te confundes con los de las raíces. Ah, con lo del módulo. Esto es por la... Pucha, sí, ¿cuál es tu duda? Como para que me quede claro. Cuando explicarte algo nada que ver. Ah, ya, sí. Que es que el módulo siempre va a ser la raíz del primero más o sea, la raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Lo de elevarlo a 2 es el paso que me faltó. Eh, No, estamos para que te vaya mejor en física, no te preocupes. Eso, terminamos la clase. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algo, algún comentario, sugerencia. Por ahí me contaron que estaban interesados en hacer trabajos en grupo. No sé si eso es verdad. Si no, no lo hacemos, pero sí, sí puede ser. Ah, es que en la clase pasada la profe nos hizo actividad en grupo. ¿Y les gustó? Como para que yo lo repita. ¿Tú entrete? Sí, Me profe, alegro. estuvo entrete. Y las mandó como a breakout rooms, que son como las como Zoom chiquititos. Sí, sí, eso, nos separó ella. Ya, entonces yo podría la próxima hacer, por ejemplo, ejercicios, nos dividimos en grupos y ustedes entre ustedes los van resolviendo, después los corregimos. Eso podría ser. Voy a averiguar cómo hacerlo de las salas chiquititas, que todavía no lo sé, pero voy a estar buscándolo. Ya, eso sería entonces. Ah, no sé, yo creo que van a estar yendo a la Sara, para que se conozcan. ¿Ustedes se conocen? Chao, profe. Chao. Un poco, Cuídense. o sea, como por cuando nos han hecho presentarnos. Ya, entonces sería bueno igual que tengan algún trabajín en grupo para que se conozcan un poco. Esa sería la clase de hoy entonces. Me alegro. Todos van a pedir a alguien. Sí, pero espero que se vayan conociendo y no les preocupe tanto. Sí, me espero. Yo grabé la lista. Después todavía no cacho bien cómo funciona, pero la grabé y después yo la voy a pasar como bien. Eso, que estén muy bien. Nos vemos la próxima Profe, semana. ¿Sí? ¿y este video cuándo lo va a subir? Todavía no sé, o sea, como que estoy aprendiendo. Entonces, hoy día en la noche voy a tratar de hacerlo. Yo creo que lo voy a subir hoy día. Va a quedar subido en un YouTube y el link del YouTube va a estar en la página web. Lo voy a dejar ahí, como con la guía y el PDF de este documento. Profe. Gracias, chao. Profe, Chao, que ¿la estén guía bien. también la va a subir al... Chao, profe. a la página? Profe, que esté bien. Que estén bien. Chao. ¿Qué cosa me preguntaron? La guía también la va a subir Chao, hoy. profe. Sí, voy a subir todo. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Chao, De cuídense. nada, que estén muy bien. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao.